Hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Les saludo con la paz del Señor. Gracias por estar una vez más viendo este video. Nos sentimos en la necesidad de poder hacer pequeños videos para que usted pueda ser alimentado por la palabra de Dios, ya que no podemos reunirnos en este tiempo. Sigamos orando, hermanos, por la situación del mundo, y también estamos orando por la situación específica de nuestro país, hermanos, para que también esta pandemia no sigue expandiéndose, que pueda ser controlada, que Dios pueda dar sabiduría también a nuestras autoridades y que la gente pueda hacer caso a estos llamados de quedarnos en casa para poder ayudar y para que todo esto pueda cesar de aquí a un tiempo. Solo Dios dirá el momento, pero nosotros descansemos, hermanos, en la esperanza de que ya tenemos la salvación. Si somos hijos de Dios, tenemos un lugar ahí arriba en el cielo, y bueno, pues tenemos que estar gozosos por eso, porque esta vida es pasajera. Sin embargo, hermanos, en esta vida nosotros tenemos una tarea, y vamos a hablar un poquito acerca de eso esta mañana, hermanos. Quiero invitarles, por favor, a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 7, y vamos a seguir, hermanos, con nuestro estudio. La semana pasada el hermano Juan estuvo enseñando acerca de capítulo 7, los versículos anteriores al 37, donde estuvo hablando acerca de una incógnita de los fariseos, de la gente que escuchaba hablar a nuestro Señor Jesucristo cuando Él decía que se iba a ir, ¿no? Y que ellos no iban a poder ir donde Jesús estaba. Entonces ellos se preguntaban, versículo 36, cuando finaliza el párrafo anterior, dice: ¿qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? Recordemos, hermanos, que Cristo estaba en una fiesta denominada la fiesta de los tabernáculos, donde Él había decidido ir, ¿no? Recordemos que Cristo llegó a mitad de la fiesta, estuvo un tiempo escondido, después empezó a predicar abiertamente en el templo, y es ahí donde los fariseos quieren llamar a las autoridades, a los alguaciles, para que arresten a Jesús, ¿no? Jesús está aún hablando, ¿no? Y está transcurriendo la fiesta, hermanos. Y justo, hermanos, cuando llega el último día de la fiesta, nuestro Señor Jesucristo va a hacer una declaración muy importante. Y esta mañana, hermano, hermana, el título del mensaje es: ¿qué estás haciendo con Jesús? Es una pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos. ¿Y de dónde nace esta pregunta, hermano, hermana? Cuando Cristo iba a ser entregado, Pilato, que era la autoridad romana, ¿no?, que estaba a cargo de este pueblo, de los judíos, tenía que tomar una decisión, y Pilato no quería en primera instancia entregar a Jesús, ¿no? Porque él analizaba y él decía, pues él no merece. Pero llegó un momento donde realmente él hace una pregunta, ¿no?, para que el pueblo decida, y dice: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el justo? Y todo el pueblo dice: a Barrabás. Entonces ahí surge la pregunta que Pilato hace al pueblo y dice: ¿y qué quieren que haga con Jesús? ¿Qué hago con Jesús llamado el Cristo? Y ahí responde toda la multitud: sea crucificado. Hermanos, así como Pilato hizo esta pregunta, cada uno de nosotros deberíamos hacernos esta pregunta: ¿qué estamos haciendo con Jesús en nuestras vidas? Si nosotros ya somos salvos, entonces no debemos conformarnos simplemente con la salvación, ¿no? Es más, Cristo Jesús va a hablar en muchas partes de que el cristiano verdadero, ¿no?, el que realmente es hijo de Dios, no es una persona que simplemente acepta de boca para afuera, sino que va a dar frutos. Y esta mañana, hermano, hermana, querido oyente, quisiera que nos acompañe en la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37, donde Jesús va a empezar a hacer esa declaración importante que hace un momento les dije, y dice así la palabra de Dios: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por todas las personas que están viendo este video, tus hijos, Señor, que se están tomando este tiempo. Siempre rogamos, Señor, que tú nos limpies de todo pecado,
para que podamos tener una plena comunión contigo, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento y la guía de tu Espíritu Santo para salir edificados esta mañana, Señor. Te amamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, esta mañana vamos a ver dos resultados de creer genuinamente en Cristo. El primer resultado, hermanos, que vemos en la palabra de Dios en el versículo 37 es la salvación. Fíjese, hermano, solamente el versículo 7 dice así la palabra de Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quiero que nos detengamos un momento en este versículo, hermanos, y analicemos por qué es que hablamos acerca de salvación cuando Cristo Jesús declara estas palabras. Primeramente, quiero que entendamos la primera parte cuando dice, en el último y gran día de la fiesta. Habíamos dicho que Cristo estaba en medio de la fiesta de los tabernáculos y llega el último y gran día, dice la palabra de Dios. ¿Por qué gran día? Porque este último día era súper especial para cerrar esta fiesta. Algo que los judíos habían acostumbrado a hacer ya hace unos años atrás, 50, 100 años atrás, era que tenían un ritual especial de agradecimiento a Dios por lo que Él había hecho con sus antepasados cuando estaban en el desierto. Este ritual, hermanos, los judíos lo hacían todos los días que duraba la fiesta. Y cada día el sacerdote iba al estanque de Siloé y sacaba agua, venía al altar, daba una vuelta y era tocado un instrumento, ya que estaba hecho de un cuerno de un carnero. Ese instrumento sonaba 3 veces y el sumo sacerdote echaba el agua. Y en ese momento la gente que estaba ahí, todos los judíos se regocijaban, se gozaban, se alegraban, porque recordaban lo que Dios había hecho por ellos en el desierto. Y es por eso que cuando llega el último día, dice la palabra de Dios, este último y gran día de la fiesta, había una diferencia. Porque era el gran día de la fiesta, porque este ritual aún era un poco más extenso. Lo que hacía el sumo sacerdote era exactamente la misma operación de ir a sacar agua del estanque de Siloé, pero al venir a acercarse al altar, el sumo sacerdote daba 7 vueltas en el altar. Después de dar las 7 vueltas, era tocado el instrumento 3 veces y los judíos se regocijaban. Entonces, es por eso, hermanos, que este momento era crucial y era muy oportuno para que nuestro Señor Jesucristo se pare, se ponga de pie y empiece a decir estas palabras. Fíjese, dice el versículo 37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué es que está diciendo nuestro Señor Jesucristo esto? Porque la gente estaba recordando lo que Dios hizo en el pasado y había saciado esa sed material. Entonces Cristo Jesús lo que quiere mostrar en este pasaje, hermanos, es que la sed material no era lo más importante. Y Jesús quería que ellos se den cuenta de eso. Por eso es que Él declara y dice estas hermosas palabras, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermanos, estas palabras resumen todo lo que es la salvación. Son 3 palabras claves, ¿no?, que se mencionan en este pasaje. La primera es sed, la segunda es venga y la tercera es beba. Si nosotros analizamos estas palabras, la declaración de nuestro Señor Jesucristo es todo lo que necesitamos para poder obtener la salvación. Primeramente, hermano, fíjese, dice, si alguno tiene sed. ¿De qué nos está hablando eso? De reconocer nuestra condición, de reconocer de que en este mundo nada podía saciarnos. No sé cómo ha sido en su caso, hermano, hermana, si usted ha recibido a Cristo, pero siempre decimos nosotros que este momento, cuando uno llega a ser parte de la familia de Dios, llega a ser hijo de Dios, no puede ser un momento al azar, no puede ser algo que no sea definido, tiene que ser algo claro en nuestras vidas. Nosotros, hermanos, cada hijo de Dios tiene que recordar el momento exacto en que ocurrió esto, porque hay mucha gente que vive confundida y piensa tal vez que es hijo de Dios, ¿no? Piensan que por nacer en una familia cristiana son hijos de Dios. Piensan que simplemente por haber nacido y creer en la existencia de un Dios son hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros llegamos a apreciar lo que dice la palabra de Dios, hermanos, nos damos cuenta realmente de que Cristo está diciendo algo importante. Primeramente dice, si alguno tiene sed. Está hablando de sed espiritual. Y está diciendo, si tú realmente te has dado cuenta que nada en este mundo te sacia, nada te llena, es que eso te va a llevar
a que tú puedas valorar lo que Cristo hizo, porque Cristo es lo único que puede llenarnos en nuestras vidas. Cuando yo recibí a Cristo, fue una mañana, yo estaba en casa, nadie me obligó, nadie me testificó en ese momento. Gracias a Dios yo he nacido en una familia cristiana, ¿no? Pero de repente yo me puse a pensar en qué va a ser de mi vida, qué es lo que estoy apuntando a hacer en mi vida. Y ahí es donde yo fui, donde mi mamá, y le dije, mamá, yo quiero irme al cielo cuando muera. Mi mamá se alegró mucho, había un hermano en casa que trabajaba para mi papá, el hermano se sentó en la sala de nuestra casa y me empezó a testificar. Yo entendí el Evangelio, acepté a Cristo, fue algo totalmente voluntario, pero yo sentí esa necesidad, hermana. Tenía 12 años, era adolescente y realmente sentía que en ese momento mi vida no tenía propósito y sentía que todo lo que estaba haciendo estaba mal. Y sentía que no había ni siquiera remordimiento en mi vida cuando yo hacía cosas malas, aún a esa corta edad. Entonces, cuando aquí la primera parte, hermanos, dice, si alguno tiene sed, está hablando acerca de reconocer nuestra condición pecaminosa, reconocer nuestra condición de una vida sin Dios. Sabemos que ese es el primer paso para llegar a obtener la salvación. Si hay personas a nuestro alrededor que no conocen aún de Cristo, hay personas que están viendo este video y tal vez no entienden exactamente cómo es que se da la salvación en la vida de cada una de las personas, pues es un pasaje muy claro para mostrarnos de que primeramente nosotros debemos arrepentirnos de nuestra vida anterior, reconocer que estábamos mal, reconocer que íbamos por el mal camino. Pero seguidamente a eso, fíjese hermano, dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Cristo dice, bueno, si hay personas que aún no encuentran propósitos en su vida, pues primero tienen que reconocer eso, ¿no? Que su vida no tiene un propósito, que han estado yendo mal, pero en segundo lugar tienen que venir a mí, dice Cristo Jesús. Juan 14:6 declara Jesús, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede alcanzar la salvación si no es a través del Hijo. Y acá la segunda parte, la segunda declaración de nuestro Señor Jesucristo dice, venga a mí. Entonces, hermanos, el segundo paso que nos llevó a la salvación a los hijos de Dios fue justamente el acercarnos a Cristo. Reconocer que sin Él no somos nada. Reconocer que Él es la única persona que va a poder saciar esa sed que tenemos, esa sed espiritual. Y la última declaración dice, beba. Hermanos, la tercera declaración es el complemento perfecto para obtener la salvación. Sin el tercer complemento, sin la tercera parte de esa declaración, la salvación no es efectiva. O sea que no es suficiente reconocer nuestra condición pecaminosa, no es suficiente reconocer que Cristo es el único que puede llenar nuestras vidas, sino que es necesario que lo hagamos realidad. Es necesario que aceptemos al Señor en nuestra vida. La palabra de Dios declara en Hechos de que nosotros debemos confesar con nuestra boca. Dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que creer? Creer en el sacrificio de Cristo, creer en que Cristo hizo todo eso por amor a nosotros. Cristo vino a obedecer al Padre. Cristo nació de una virgen, cumplió 30 años, hizo 3 años de ministerio aproximadamente, murió en una cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Lo que nosotros tenemos que creer, hermanos, es que este Cristo es nuestro Salvador, de que este Cristo es nuestro Dios, de que Cristo es lo único que nosotros necesitamos para obtener la salvación. Y es lo que nosotros tenemos que comunicar a las personas que aún no han sido salvas. Hermano, hermana, si usted tiene la dificultad tal vez de compartir el Evangelio y decir, no sé exactamente qué es lo que debo hacer, dice la palabra de Dios y Cristo nos enseña en este versículo. Primeramente hay que hacerles dar cuenta de su condición pecaminosa, de que su vida no tiene sentido, de que no hay un rumbo en su vida, de que tienen sed espiritual, de que saben que les falta algo, pero tal vez no saben qué es, y para eso estamos nosotros los que ya hemos entendido la salvación. En segundo lugar, tenemos que mostrarles de que Cristo es la única persona que va a poder llenar ese vacío, que va a poder saciar esa sed.
Y en tercer lugar, tenemos que decirles que se apropien de esta salvación. Que hagan una oración, que confiesen, que reconozcan que han estado yendo por el mal camino, haciendo malas cosas y que rectifiquen eso. Hermanos, este es el primer resultado de creer genuinamente en Cristo. Cuando uno deposita su confianza en Cristo Jesús, va a hacer estos 3 pasos. Cuando uno realmente quiere seguir el camino correcto, no se va a conformar simplemente con dejar la vida pecaminosa, sino que va a buscar lo correcto, va a buscar al Señor y lo va a aceptar en su corazón, va a decir que Él sea el Señor de su vida. Y hermanos, el segundo resultado que nos muestran los 2 siguientes versículos es la canalización. Esto es importante, hermanos, porque muchos de nosotros tal vez hemos llegado a obtener la salvación, entendemos estos 3 puntos a la perfección y decimos, bueno, sí, yo he reconocido mi condición pecaminosa, yo he aceptado que realmente Cristo es la única persona que puede salvarme y lo he recibido en mi corazón. Ya, hermano, pero Cristo no concluye. Y fíjese el siguiente versículo donde Cristo va a decir en el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, el resultado de haber creído en Cristo Jesús, de haber obtenido la salvación, dice este pasaje de que es que nosotros vamos a compartir con los demás lo que Cristo ha hecho en nosotros. De nuevo, fíjese por partes este pasaje, hermanos, dice, el que cree en mí, el que ha hecho todo lo anterior, lo que menciona el versículo anterior, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Cristo dice que para reconocer a los que realmente son sus seguidores va a ser a través de sus frutos. Cuando nosotros leemos en Juan capítulo 10, versículo 27, Cristo va a hacer una declaración acerca de nuestra seguridad de salvación, el hecho de que la salvación nadie puede arrebatar a un verdadero creyente, pero antes de decir esta declaración, Cristo dice quiénes son sus hijos y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Después de eso recién dice, y yo les doy vida eterna. ¿Se ha puesto a pensar en eso, hermano, hermana? O sea que el verdadero cristianismo, ¿no? El cristiano genuino, hermano, no simplemente se va a conformar con haber sido salvo, sino que dice la palabra de Dios que nosotros debemos oír la voz de Jesús, ¿no? Debemos seguirle, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz. Cristo dice, yo las conozco, yo sé quiénes son y me siguen. ¿Por qué, hermano, hermana, a veces dudamos de la salvación de algún hermano, de alguna persona que estuvo fielmente en la iglesia y que de repente se fue hacia el mundo? ¿Por qué decimos probablemente nunca fue cristiano? Porque la palabra de Dios declara que los verdaderos creyentes van a seguir a su Señor. Si no estamos haciendo esta segunda parte, hermano, hermana, este segundo resultado que es la canalización, el hecho de llevar el evangelio a otras personas, si no lo estamos haciendo, hermano, hermana, es porque algo está mal en nosotros. O tal vez no hemos entendido que la verdadera salvación se transmite de esa forma. Yo no sé, hermano, en su caso, yo no sé cómo ha pasado, pero cuando yo entendí el mensaje de salvación, ese día fui muy feliz. Realmente sentía mucha seguridad y no me quedé así. Al día siguiente fui al colegio y les hablé a mis amigos de Cristo. 12 años, hermano, debería darme vergüenza. A esa edad creo que la mayoría de los adolescentes tienen vergüenza de muchas cosas y yo no, en ese momento no me importaba nada y gracias a Dios los amiguitos de mi curso me ayudaban y les gustaba que yo les hable de Dios y que yo les comparta esa mi alegría. Hermanos, la canalización, el hecho de llevar el evangelio, es un resultado de la salvación. Es algo que debe ser fundamental en nuestras vidas y más aún en este tiempo, hermano, hermana. Si usted y yo hemos recibido la bendición de que algún día alguien nos habló de Cristo, nos explicó este mensaje, ¿por qué no compartirlo con los demás? ¿Por qué no seguir canalizando, seguir llevando personas a Cristo? ¿Por qué a veces inconscientemente ser egoístas y quedarnos con ese regalo maravilloso de decir yo soy salvo,
Pero ¿y qué de los demás, hermano, hermana? ¿Qué de nuestros familiares? ¿Qué de las personas que nos rodean? ¿Qué de las personas que están ahí cerca de nosotros? En casa, en el barrio, en el colegio, en el trabajo. ¿Qué de esas personas? El último versículo, hermano, fíjese, la palabra de Dios dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos, este versículo simplemente aplica de una forma diferente para nosotros, porque hoy en día sí el Espíritu Santo ya está con nosotros. Cuando Cristo estaba mencionando estas palabras, recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía. Y esa era la forma en la cual obraba el Espíritu Santo hasta que Cristo ascendió al cielo y bajó el Espíritu Santo para quedarse permanentemente en nuestras vidas. Por eso es que la última parte de ese versículo dice: porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando dice que Jesús no había sido aún glorificado, hermano, hermana, está haciendo referencia a que Cristo no había ascendido a estar sentado a la diestra del Padre donde hoy en día está. Hermano, hermana, esta mañana yo quiero animarle a que usted y yo agradezcamos a Dios por esa salvación que ya hemos recibido, porque ya hemos entendido el Evangelio. Y si hay alguna persona que está viendo este video y no entendía tal vez el mensaje de salvación, espero haber ayudado un poquito a que puedan entender de que Cristo es la única persona que nos puede dar esta salvación. Y eso es porque la palabra de Dios lo dice. Pero después de ser salvos, y esa parte ya aplica para todos los creyentes, debemos canalizar esta salvación. Hermano, hermana, hagámonos esa pregunta: ¿qué estamos haciendo con Jesús? El título de ese mensaje decía lo mismo de una forma más personal. ¿Qué estás haciendo con Jesús? Es una pregunta que yo me hago, hermano, hermana. Ya soy salvo, ¿y ahora qué? ¿Qué estoy haciendo al respecto? Y es ahí donde me pongo a pensar en este versículo 38, donde digo: debo evangelizar, debo hablar a los demás. Es mi deber, es mi responsabilidad. Y no lo debo hacer por obligación, lo debo hacer en agradecimiento, lo debo hacer en amor, lo debo hacer porque eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Incondicionalmente nos amó. Vamos a orar, hermanos, y terminamos con este tiempo. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por haber hecho este plan maravilloso para nosotros de mandar a tu Hijo, Señor, a morir en una cruz, Señor, para salvación nuestra, Señor. Estamos muy agradecidos porque sabemos que ese sacrificio fue perfecto, Señor. Y ahora te pedimos, Señor, que si no estamos canalizando, si no estamos compartiendo tu palabra, Señor, como deberíamos hacerlo como hijos tuyos, Señor, ayúdanos, Señor, danos el valor, danos la fuerza, el ánimo necesario para poder llegar a otras personas, y que esto que tú has hecho en nosotros, Señor, de poder ya darnos esta esperanza de vida futura, Señor, nosotros también podamos compartirla con los demás, y que la gente pueda sentirse segura, Señor, de que todo esto va a pasar, todo este sufrimiento es temporal, y que un día vamos a estar allá contigo, Señor. Todos los que hemos aceptado a tu Hijo como nuestro Salvador personal, Señor, te amamos, te agradecemos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.